Bueno, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 26, por favor. Acompáñame a hacer una oración. Padre, muchas gracias por permitirnos reunirnos hoy, aquí alrededor de tu palabra. Señor, como iglesia, gracias por habernos comprado con tu preciosa sangre, Señor, y habernos dejado tu palabra para escucharte y para así, Señor, escuchándote y pensando en tus verdades, Señor, podamos responder a ellas, podamos ser transformados y podamos adorarte, Señor. Y Señor, tú has dicho que sin ti nada podemos hacer, Señor. Así es que en este momento también te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que me ayudes a entregar tu palabra, Señor, y que juntos podamos verte, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este capítulo es la continuación, obviamente, del capítulo 25. Si se acuerdan, nos quedamos pues en cómo Pablo estaba por estos 2 años encarcelado o en esta prisión preventiva porque Félix lo dejó ahí y lo dejó a cargo de Festo, que era el sucesor, y estuvo pues 2 años ahí con Félix. Llega Festo, se lo entrega, pero sin ninguna... Ahora sí que le entrega como que el problema, ¿no? Porque pues estaba acusado por los judíos lo querían matar, querían que Roma lo sentenciara a muerte o que se los entregaran a ellos para matarlo, pero no había pues un delito realmente que perseguir. Entonces, pues así empieza. Si quieres vamos a leer el verso 1. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar a tu favor. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, sobre todo porque tú conoces bien todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, ¿quién era este rey Agripa? Lo vimos la vez pasada. Era un rey que gobernaba en esa zona, era Herodes Agripa II. Su abuelito era Herodes el Grande, el que participó en la matanza de todos los bebés cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Y este Agripa recibía órdenes. No podía, aunque era rey y todo, necesitaba ser aprobado por Festo, que era el gobernador de ahí, para poder hacer lo que quisiera, digamos, ¿no? Pero sí fungía como un rey. Entonces llega Agripa con Festo, seguramente porque Festo, como había pues iniciado este gobierno, era como algo pues político, llegar y darle la bienvenida, saludarlo. Pero dice la Biblia que se queda por muchos días. Entonces Festo le comparte todo lo que ha pasado con Pablo y cómo no puede resolver este caso y no lo puede enviar ni nada porque no hay ningún cargo. Y Agripa y su hermana Berenice le dicen: pues queremos escucharlo, nos gustaría escucharlo. Una de las cosas que caracterizaba a este rey o a esta dinastía herodiana es que inclusive estaban considerados como una corriente de pensamiento. O sea, ellos eran personas, ahora sí que muy parecidos a los políticos hoy en día, que se decían judíos, pero no eran realmente judíos, eran como una mezcla. Pero también, practicaban muchas cosas judías para tener la aceptación de los judíos, pero también sabían muchas cosas de los romanos y compartían ciertos pensamientos y de los griegos y todo esto. Entonces era como una mezcla, eran como liberales, como que querían quedar bien con todos.
Entonces, por esto es que Pablo dice como, tengo confianza en que tú me oigas, sé que vas a saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque ellos participaban en muchas de las cosas judías. Incluso se dice que ellos tenían casi el poder de poner al sumo sacerdote que seguía. O sea, influían muchísimo en eso. Entonces Pablo sabía todo eso, y también Pablo estaba seguro que al hablarle a él acerca de la palabra de Dios, ellos iban a comprender de qué estaba hablando. ¿Y por qué? Porque antes no tenían todos acceso a la Biblia como hoy en día, ¿no? Hoy en día para ti es común que en tu casa hay una Biblia, o 2 o 3, y en la casa del vecino, y casi todo el mundo, ¿no? Inclusive le compartes a alguien y puedes preguntarle si tiene una Biblia y seguramente tendrá alguna Biblia. Pero en ese momento solamente las personas pues con mucho dinero o con un puesto muy elevado, o sacerdotes, o alguien que se dedicaba a enseñar, podía tener acceso a los rollos y a todo esto. Entonces, unos de los que tenían acceso a ellos eran ellos, como el rey Agripa. Entonces, conocían profecías, conocían los textos hebreos, y entonces Pablo pues le va a hablar desde ahí. Como hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Cada vez que Pablo hace defensa del evangelio, o cada vez que predica el evangelio, lo hace desde un punto común, ¿no? Y es algo que hemos sido llamados a aprender, ¿no? No partir desde las cosas que chocan, ¿no? O sea, podía Pablo partir de sabes que tú ni crees bien, tú no estás firme en esto, pero no, o sea, él le dice, sabes que yo sé que tú me vas a escuchar, nada más te pido paciencia, ¿no? Bueno, este es el tercer y último discurso de Pablo antes de ir a Roma. Entonces, a partir del siguiente capítulo ya vamos a ver a Pablo pues partiendo a Roma, que es donde Jesús le dijo que iba a ir, ¿no? Para que siguiera hablando pues de lo que Dios hizo en él. Y bueno, este discurso que va a hablar Pablo a partir del verso 9, de verdad que es muy, muy profundo. Parece que va a repetir, y obviamente lo va a hacer porque es su testimonio, va a repetir muchas cosas, pero está lleno de la sabiduría de Dios y de el Espíritu Santo. O sea, hay muchísimas referencias a muchas cartas que escribió Pablo. No sé si vayamos a ver todas las referencias, pero te vas a dar cuenta seguramente. Entonces, dice el verso 3, hablándole a Agripa, sobre todo porque tú conoces bien todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Verso 4 al 8, dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación Jerusalén, la saben todos los judíos, los cuales me conocen desde mucho tiempo atrás. Si quieren testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Voy a hacer una pausa ahí. Tal vez tú ya sabes qué son los fariseos, pero por si hay alguien que no sepa qué son los fariseos eran un grupo de judíos que creían en la ley y en los profetas, pero, bueno, y también creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles y en espíritus. Y era una orden, o cómo le puedo decir, sí, una forma de pensamiento y de conocer la palabra de Dios muy, muy rigurosa. Y Pablo les está diciendo, o sea, yo pertenecía a ellos, ¿no? O sea, yo, de estas personas de quien estoy siendo acusado, yo era uno de ellos, ¿no? Y esto es importante porque había varios tipos de corrientes de pensamiento. Otros pensamientos decían, no creemos en la resurrección, no creemos en espíritus, ni nada de esto. Otra corriente decía, nosotros esperamos al Mesías y vivimos pues sin cosas casi materiales, y vivimos en los desiertos y todo esto. Y otra corriente eran los herodianos que, bueno, de todo, ¿no? Nosotros nos identificamos con todos. Pero estos fariseos eran
Pues eso que hablamos. Dice el 6, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, estoy sometido a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, rindiendo culto constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y dice el 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros como cosa increíble el que Dios resucite a los muertos? Y bueno, habla de esta esperanza, de esta promesa. Y acompáñame a saber cuál es esta promesa, de qué promesa está hablando Pablo en Génesis 22, 16 al 18. Sí, Génesis 22, 16 al 18. Dice el verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, esta primera parte del discurso de Pablo, identificándose con los judíos, apela a esta promesa, ¿no? O sea, ellos me están acusando por esto que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios iba a través de los judíos, a través de Israel, a bendecir a todas las naciones de la tierra, ¿no? En este caso está hablando a Abraham, y de Abraham pues partió toda la nación, ¿no? de Israel. Entonces dice, yo solamente estoy creyendo en esto, en esta promesa. Obviamente que Pablo entendía esta promesa y hace rato venía meditando en que debió haber sido como una explosión para Pablo. O sea, su conversión ya fue muy explosiva por cómo Dios la hizo, pero el hecho de que él guardara tanto de la Escritura en su corazón, porque era fariseo y se dedicaba a eso, ¿no? A llenarse de la Escritura, y obviamente no estaba siendo comprendida como debería, porque él nunca pues la llevó al cumplimiento en Jesús, sino pues a la espera del Mesías que vendría y todo esto. Pero la palabra es la palabra, y la palabra se almacenó en su corazón, y en el momento que Pablo entiende de quién está hablando toda la palabra, debe haber sido una explosión en su mente, en la cual pues vio cómo toda la Escritura apuntaba a Jesús, toda la Escritura apuntaba a Jesús, y eso es padrísimo, y eso es algo que tenemos que aprender cada vez que vamos a la Biblia, ¿no? Toda la Escritura apunta a Jesús. Entonces, dice, sí, el 7, ¿no? Estábamos. Promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, rindiendo culto constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgue entre vosotros como cosa increíble el que Dios resucite a los muertos. Y ahí está usando pues sabe, ¿no? Que no tiene nada de qué juzgarse el hecho que él crea en la resurrección de los muertos. Dice, sigamos el verso 9. Dice, pues también yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esta parte es muy interesante. Pues Pablo simplemente está confesando delante de todos pues el pecado por el cual se ha arrepentido ya, ¿no? ¿Sabes qué? Yo, al igual que ellos me están persiguiendo a mí para matarme, yo hacía lo mismo. O sea, yo iba y capturaba cristianos, los encarcelaba, me metía en las sinagogas, los hacía blasfemar en el nombre de Dios.
y yo di mi aprobación para que se mataran cristianos. Ahora imagínate eso. O sea, ¿para qué querría Pablo decir esto delante de ellos? ¿No? Cabe señalar que en este discurso está no solamente delante de Agripa y de su esposa y de Festo, sino hay muchos que están ahí. Y ahí está el Sanedrín ahí, y, o sea, lo están oyendo judíos, lo están oyendo los principales gobernadores de las ciudades o de las regiones de ahí. O sea, está enfrente de personas que seguramente, al igual que nosotros, han cometido atrocidades en su vida, ¿no? O sea, imagínate, lo están oyendo las personas que eran como él, y ellos también habían participado de lo mismo, y ellos también habían participado en la muerte, participado en que blasfemaran, en todo esto. Pero ¿para qué Pablo está diciendo todo esto? Pues yo solamente veo que Pablo está queriendo que vean que si Dios le perdonó a él, porque después lo va a decir, o sea, va a seguir relatando su conversión. Si él perdonó a un pecador como él con todo eso, pues Dios puede perdonarlos a ellos también. Y es algo que nosotros estamos llamados a hacer. O sea, nuestra vida pasada, aunque así como Pablo, pues no es necesario dar muchos detalles, ¿no? O sea, ni andar presumiéndola ni nada. Pero sí creo que es una herramienta en las manos de Dios para que otros se identifiquen y que digan, oye, pues yo era como él, ¿no? O yo soy como él, y él recibió el perdón de Dios y Jesús pagó por los pecados de él, creo que puede pagar por los míos, ¿no? Y la verdad, yo me traté de poner en los zapatos de Pablo, y inclusive caminar en la vida cristiana con todo ese pasado, creo que debió de haber sido, al menos yo lo veo como complicado, pero no lo veo así en la vida de Pablo. Creo que Pablo confió de una manera así plena en que Jesús había pagado por todos los pecados, ¿no? A veces nosotros, no sé, en algún momento llegué a pensar que pues algunas cosas no sé si realmente había sido perdonado por Dios, o Dios todavía guardaba algún cierto, no sé si rencor, pero no podía creer tan fácilmente que Dios hubiera pagado por tantas cosas feas que hice delante de él y que lo ofendieron. Y menos creer que Dios podría usarme, ¿no? Pero aquí está Pablo, después de haber hecho todo eso y haber aceptado la gracia de Dios, siendo usado por Dios para hablar de las maravillas de Dios y de lo que él había hecho con él. Muy bien, vamos a seguir en el verso 12. Dice, ocupado en esto, o sea, en hacer todos esos desmanes, ¿no? Ocupado en ir a perseguir a otros cristianos, en todo lo que leímos antes, iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a parar ahí. Hay un chorro de cosas. Ocupado en esto. Dice Pablo que estaba ocupado en eso. Pablo no estaba ocupado en conocer a Jesucristo, ¿no? Pablo estaba ocupado en ir y pelear contra la iglesia de Dios, ¿no? Y creo que esa es la historia de nosotros, al menos la mía. Yo estaba ocupado en mis cosas, ¿no? En hacer lo que yo creía que era lo correcto, en lo que yo, sí, inclusive haciendo cosas pensando en cómo ligarme con Dios, ¿no? De donde viene la palabra religión, o sea, ¿qué cosas puedo hacer para que yo pueda tener paz con Dios, ¿no? Cuando a lo mejor me sentía horrible, yo trataba en mis fuerzas de hacer cosas. Pero en ese momento en el que ni te lo esperas, así como a Pablo, pues Dios salió al encuentro, ¿no? Y pasó del Pablo queriendo
ganar el favor de Dios por todo lo que hacía, pasó a ser el Pablo que Dios se le encontró y tuvo favor con él, y tuvo gracia y misericordia. Me encanta esta parte donde dice que era el mediodía, porque era un día completamente, se ve como soleado, porque dice que el resplandor fue mayor que el resplandor del sol, pero me hizo recordar en Apocalipsis 22, 3, 5, que dice, y no habrá más maldición. Si quieres vamos a leerlo, o yo te lo leo mejor. Espera. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Y yo lo vi así como, perdón, pero me pareció como una probadita del cielo para Pablo. O sea, pudo por un segundo, si tú quieres, ser iluminado por Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo. O sea, iluminó el lugar más que el sol de mediodía, ¿te imaginas eso? Por eso dice la Biblia que no habrá lugar, o sea, no vamos a tener necesidad de sol, sino que Jesús va a iluminar todo cuando estemos con Él. Y tanto lo iluminó que lo cegó, ¿no? Lo dejó ciego. Dice el verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Esto que dice lengua hebrea se refiere a, sí, lengua hebrea, pero como una lengua hebrea como común. Y probablemente sea el arameo, que era el que mayormente habló Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, si tú no sabes, el aguijón era una vara que usaban los que andaban arreando el ganado para que pudieran ir al lugar donde ellos querían, ¿no? Si estaban sembrando, pues que siguieran derecho. Y tenía una punta puntiaguda, a veces era de metal, a veces no. Entonces con eso pues ahí le iban como picando para que no se fuera para acá ni para allá, sino que siguiera el curso por donde tenía que ir. Entonces Jesús usa esto con Saulo y le dice que dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es que si un toro llegaba a patear, ¿no? O sea, lo estaban guiando así, no, por acá, para allá. Y llegaba a patear, pues se iba a topar con esto puntiagudo y se iba a lastimar horrible. Y me hizo pensar cómo, o sea, Saulo ya había probablemente tenido señales o cosas en su caminar antes de conocer a Jesús, en donde el Señor quería guiarlo hacia Él, ¿no? Y él probablemente no quería y solamente pues hacía berrinche y daba patadas, ¿no? No sabemos, no dice exactamente la Biblia qué cosas, pero probablemente le pasó como a nosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo que en muchas ocasiones me hablaban de Jesús y yo solamente pues así daba patadas, así como, no quiero saber de eso, no me hables de eso, no, nada, ¿no? Y pelear contra Dios pues nunca nos va a ir bien, ¿no? Y nunca vamos a ganar aparte. Gracias a Dios que nunca vamos a ganar. El Señor siempre va a triunfar. Y dice el verso 15, yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? ¿Realmente? Realmente nunca dice que Pablo andaba persiguiendo a Jesús, pero sí dice el libro de Hechos que Pablo andaba persiguiendo a los que creían en Jesús, ¿no? Pero Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Y eso es súper interesante. O sea que cada uno de nosotros, para Jesús, somos Él mismo. La iglesia es Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Y de hecho después,
En Primera de Corintios, que lo hemos estado viendo los domingos en esta serie de lo que creemos del Espíritu, hemos visto eso, ¿no? Hemos visto cómo pues la iglesia es un cuerpo. ¿Y de dónde crees que habrá sacado Pablo eso? Pues Jesús se lo dijo. O sea, Jesús le dijo, ¿sabes qué? La iglesia es mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo. Y después Pablo usa todas estas analogías para hablar a la iglesia sobre que es su cuerpo y verdaderamente es su cuerpo. Él le está diciendo, yo soy Jesús quien tú persigues. ¿Qué debería de haber sido la consecuencia para ti del hecho de lo que había hecho Pablo? Perseguir a Jesús, perseguir a su iglesia. Debió de haber sido aniquilado, ¿sí o no? ¿No? Esa era como la consecuencia. O sea, ¿quién persigue a Jesús y le hace todo eso y no merece la muerte, como dice la Biblia? Pero, el siguiente versículo dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para designarte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esta palabra ministro es una palabra que en griego es huperetes y significa ayudante, pero me llamó mucho la atención porque se refiere o tiene la raíz en estos ayudantes que iban abajo de los barcos, ¿no? Con los remos, ayudando pues todos a que el barco fuera en una dirección. Y qué privilegio que Jesús nos rescate, a pesar de que merecíamos la muerte por ir en contra de Él, ¿no? Por ofenderle, por pecar contra Él, y que no solamente nos perdone y nos dé vida, sino que aparte de eso, nos haga su cuerpo aquí en la tierra, y aparte de eso, nos haga ministros, nos haga ayudantes, nos haga testigos para hacer su obra aquí en la tierra, ¿no? Imagínate, Jesús va al frente llevando este barco hacia un lugar, tiene un proyecto, tiene un propósito, y nos rescata y nos dice, ven, rema conmigo, ¿no? Y de verdad que es algo que cuesta trabajo pensarlo, pensar en tanta bondad del Señor y a tanto que nos ha llamado y el privilegio que nos ha dado de servir junto con Él aquí en la tierra. Dice el verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, que es esta palabra apostoleo, ¿no? Que es enviado. Dice el 18, para que abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Pues de la misma manera en que Jesús abrió los ojos de Pedro después de Pablo, después de haberlos dejado ciego, de la misma manera quiere usarnos a nosotros. Pero, ¿estás de acuerdo que Pablo no puede abrir los ojos de nadie? Mira lo que dice el texto, dice, para que abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ese poder, o sea, Pablo no podía abrir los ojos de nadie, ni tú ni yo podemos abrir los ojos de nadie. Es más, creo que tal vez alguna vez lo has intentado y solamente te vas a desesperar porque a menos que el Espíritu Santo lo haga, pues nuestras fuerzas no tienen la capacidad de abrir los ojos de ninguna persona, pero el Espíritu Santo sí. Y entonces está aquí reiterando cómo el Espíritu Santo en nosotros puede hacernos partícipes de estas cosas, abrir los ojos de otras personas a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y una vez más, no hay otra forma de recibir a Jesús, de ser salvos, de recibir el Evangelio, de ser hechos hijos de Dios, si no es recibiendo la fe en Cristo. Y bueno, vamos al tercer punto, que es el propósito de la nueva vida, en este caso en Pablo, ¿no? Esto es de los versos 19 al 23.
Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta parte, arrepintiesen, ya lo hemos visto antes, es este cambio en la mente. O sea, Pablo tenía a Jesús como un blasfemo y a los que seguían a Jesús como personas dignas de muerte por blasfemar en contra de Dios. Ahora Pablo no tiene eso en su mente, sino tiene a Jesús como su Salvador y a las personas que creen en Él como hermanos y como la iglesia y como el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces ahí podemos ver claramente cómo es el arrepentimiento genuino, ¿no? Y Pablo dice algo muy curioso, dice, y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y no es que está Pablo llamándonos a que nosotros hagamos obras para arrepentirnos o que en nuestras fuerzas hagamos cosas para manifestar de alguna forma nuestro arrepentimiento. Aunque claro que eso sucede si nos hemos arrepentido, porque si nuestra mente ha sido transformada y hemos cambiado, Dios ha cambiado nuestra mente, no solamente al evangelio, sino ponlo a cualquier otra área, ¿no?, en la que la Biblia te esté llamando. Cuando hay un cambio de mente, obviamente lo que tú hagas va a cambiar, porque ya no crees lo que creías, ahora crees otra cosa, ¿no? Y es un buen ejercicio para todos nosotros. Muchas veces podemos ser engañados por nuestro propio corazón creyendo que estamos arrepentidos de algo, ¿no? O sea, no, pues yo me arrepentí porque me sentí muy mal, lloré y lo que tú quieras, ¿no? O sea, ando bien agüitado y todo. Pero muchas veces nuestra mente no ha sido cambiada y seguimos pensando lo mismo, ¿no? O sea, ya no estamos en contra de eso que nos agüitó ni nada, sino que seguimos contemplándolo como algo posible o no sé. Entonces, en esa situación, en autoexaminarnos, podríamos ver, ¿no?, si realmente estamos arrepentidos. Y si no lo estamos, pues pedirle a Dios ayuda para que nos podamos arrepentir, ¿no? Y para poder ser transformados. Dice el verso 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. ¿Por qué causa? Pues por hablarles, ¿no?, del arrepentimiento, por hablarles de la verdad, por hablarles de Cristo. Dice, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Entonces, aquí hay algo interesante. El arrepentimiento, pues, nos debiera llevar a perseverar. Y no solamente a perseverar, sino a hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ¿no? Eso es lo que sucedió con Pablo. Pablo tuvo esta oportunidad, digamos, es una oportunidad enorme de parte de Dios de tener una vida nueva, ¿no? Dios le perdonó y todo, pero ¿qué pasó con ese arrepentimiento? ¿Para qué frutos dio? Y los frutos que dio en Pablo fue perseverar hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dice el 22, que el Cristo había de padecer y que siendo el primero de la resurrección de los muertos, iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y estaba hablando Pablo esto cuando lo interrumpen. Dice el 24, al decir él estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, «Estás loco, Pablo, las muchas letras te están llevando a la locura». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe bien estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que se le oculte nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón». Y bueno, interrumpe Festo a Pablo diciéndole, «Estás loco». Después vemos hasta en 1 Corintios 1:18 cómo Pablo usa esto para referirse a que
la palabra del evangelio a los que no creen en ella es locura, ¿no? Pero es poder de Dios para los que hemos confiado en él. Entonces, vemos esta referencia y llama mucho la atención esta última parte del verso 26. Dice, porque no pienso que se le oculte nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón. Esto se lo está diciendo al rey Agripa. El rey Agripa seguramente tenía conocimiento de todas las cosas que habían sucedido con Jesús y de todo, o sea, como vimos, era un rey y se involucraba en todas estas cosas, entonces sabía de todo esto, no era algo pues escondido. Pero tampoco Pablo ni los discípulos lo escondían. Y eso me llamó mucho la atención porque hoy en día parece que las cosas están cambiadas. Veo cómo muchas veces a la hora de que las personas, o sea, que las personas muchas veces hasta tal vez nosotros lo hemos hecho, presumiendo cosas que ofenden al Señor. O el mundo ve con buenos ojos el hecho que se hagan a la luz todas las cosas que son vergonzosas, ¿me entiendes? Hoy en día está lleno el mundo de eso, o sea, hay cosas vergonzosas, inclusive para la propia persona, y vergonzosas porque ofenden al Señor. Y esas cosas deberían de no hacerse, pero si se hacen, pues en lo oculto. Pero no, hoy vemos canciones, vemos discursos, vemos cosas que están a la luz, así, ¿no? Como si fuera algo bueno. Pero vemos, muchas veces nos vemos a nosotros como cristianos hablando del evangelio, orando por otros o algo, como en lo oscurito, como si estuviéramos haciendo cosas que no fueran dignas de que los demás lo supieran, ¿me entienden? Y es como, no, o sea, Jesús nos dijo que somos la luz de esta tierra, que esa luz no debe de estar abajo de la mesa, sino en un lugar alto para que todos alumbren y vean las buenas obras de su iglesia y glorifiquen al Padre. Pero muchas veces podríamos caer en eso, ¿no? En que parece como si estuviéramos avergonzados del evangelio, tal vez por el rechazo del mundo, no lo sé, pero no debiera ser así. O sea, Dios quiere que su palabra, que la vida de cada creyente, de cada uno de nosotros, sea una luz y que esté encima y que todos la puedan ver. Que no tengamos vergüenza de su palabra, o de obrar con misericordia, o de orar por otra persona, o de hablar el evangelio a alguien en donde sea que estés, ¿no? Tal vez, es que lo vi como algo muy, como una imagen así muy, muy clara, creo. O sea, imagínate, estás en un lugar y le vas a hablar el evangelio a una persona y hay más gente y es como, no, ven para acá. Lo que pasa es que Jesús, ¿no? ¿Me entiendes? Y cuando es para algo malo es como a gritos, ¿no? Es como, hey, ¿qué onda con la fiesta? Digo, no es tan, o sea, no es que tengo algo en contra de las fiestas y me divierto un chorro, o sea, pero hay cosas de pecado, o sea, cosas que oyes que suceden y eso no está en lo oculto, eso no les importa quién esté. Y creo que es un ejemplo que debemos de tener, o sea, aquí dice, pues no se ha hecho esto en un rincón, o sea, no fue oculto para nadie. Jesús murió delante de todos, ¿no? Y fue enjuiciado delante de todos, y todos saben lo que sucedió. Y bueno, y entonces viene la parte del clímax, después del clímax en la aparición de nuestro Señor Jesús a Pablo, dice el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces ya se dirige directamente a Agripa y prácticamente le predicó el evangelio y él sabe que Agripa conoce las profecías, pero ahora sabe que Agripa ha escuchado de qué se trataban las profecías, ¿no? Así es que todo eso que tú sabías, ¿no? En las profecías y todo, pues aquí está, hablan de Jesús, del que se apareció a mí y ahora, ¿qué onda? ¿Si crees en las profecías? Y wow, ¿no? Dice, entonces Agripa dijo a Pablo,
por poco me persuades a hacerme cristiano. Qué lástima, ¿verdad? Dice el 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual como yo soy, excepto estas cadenas. Hablando de que estaba encarcelado, ¿no? Y me encanta y me conmueve mucho el corazón de Pablo. Está ante esta situación tan difícil, le está pasando una injusticia enorme, pero Pablo no tiene puestos sus ojos en él y en cómo se siente o lo que sea, sino puestos sus ojos en Cristo y en la necesidad de todos ellos de conocer a Jesús, ¿no? O sea, no le importan sus cadenas, le importan sus cadenas porque dice, no quisiera que estuvieran en mi lugar y que sufrieran ustedes lo que estoy sufriendo, pero lo que sí quisiera es que conocieran a mi Salvador, porque Él quiere salvarlos a ustedes, y si me salvó a mí, puede salvarlos a ustedes también. Dice el 30, entonces se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Bueno, antes de eso, solo una pequeña reflexión. ¿Qué hacemos con los momentos que nos parecen injustos? Y la otra vez lo hablábamos un poco, pero creo que se me quedó ahí algo que después pensé y dije, tal vez esto lo vemos como algo lejano, ¿no? No, pues en la cárcel y frente a estos gobernadores tan importantes y todo. Pero, ¿qué hacemos cuando nos chocan el carro, por ejemplo? ¿No? O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y de repente, pues tú venías tal vez normal y ¡pum!, te chocan. ¿Y qué hacemos ante esos problemas? Yo veo aquí a Pablo aprovechando esos momentos, sabiendo que Dios tiene el control de ellos y sabiendo que Dios quiere encuentros con personas para llevarlos al Señor. Entonces, me llevó a pensar en mi vida, ¿qué hago con esos momentos que a veces se cruzan en el camino y digo, ¿por qué me pasa esto? No, pero si yo iba bien o lo que sea, ¿no? Puede ser algo en tu trabajo, puede ser algo en el coche, puede ser algo en tu familia, puede ser una enfermedad, puede ser muchas cosas. Pero ¿qué hacemos con esos momentos? Aquí Pablo aprovechó ese momento de una manera hermosa y se dejó guiar por el Señor, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces, bueno, del verso 29 al 30 no sabemos cuánto tiempo pasó en silencio toda la audiencia, ¿no? Dice, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y ahí se acaba. Y luego el 30 dice, entonces se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión está practicando este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, acordémonos que este juicio en realidad, pues ya sabían que iba a pasar. O sea, Pablo había apelado a César y era un derecho de él y iba a ir con César. Solamente están inquiriendo el asunto para poder mandarlo con algo escrito ahí, ¿no? O sea, vamos a ver si tiene algo que podamos poner. Pero creo que eso no es lo importante de esta parte. Lo importante es que al parecer hubo un silencio prolongado e incómodo y que quedaron todos conmocionados por el mensaje, ¿no? O sea, todos parece que quedaron como, ¿qué es esto? O sea, todas las profecías y casi me persuades y todo, pero no aceptaron el regalo de Dios. Y debemos tener cuidado de ser así, de impresionarnos con el mensaje de la Biblia, de cuando vamos a ella ser impactados, traspasados y quedarnos en el por poquito y hago tu voluntad, o por poquito y respondo, ¿no? Entonces, no nos quedemos como Agripa, como Berenice, como Festo, que al escuchar el mensaje guardaron silencio y se admiraron, incluso con un corazón atravesado por su palabra, pero levantándose de la silla sin responder a él. O como los acompañantes de Pablo, siendo testigos de sus maravillas. ¿Se acuerdan que Pablo tenía acompañantes cuando sucedió todo esto? No iba solo. Siendo testigos de sus maravillas, pero regresaron a sus vidas sin él, siendo necios. Que podamos responder a los encuentros que tenemos con Jesús a través de su palabra
y así como Pablo, cumplir con el buen propósito que tiene para nuestras vidas. Entonces, creo que esta es la invitación de Dios hacia nosotros esta noche, que no nos quedemos pues con los mensajes del Señor así, solamente impactados o solamente viendo, así como vieron el Resplandor y no, pasaron cosas maravillosas, pero pues Pablo sí respondió y aceptó al Señor y ¿no? Está ahí siendo guiado por Él y siendo transformado, pero nosotros nos regresamos. O se pararon y siguieron con sus vidas y nada sucedió después de tener este encuentro al final con Jesucristo, porque Jesús dijo que Pablo, como vimos antes, era él mismo en ese momento, ¿no? Y cada uno de nosotros, si le hemos recibido y el Espíritu Santo mora en nosotros, somos el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra. Entonces, oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y por favor, ayúdanos a que cada vez que vayamos a la Biblia, Señor, cada vez que vayamos a tu palabra, podamos no solamente quedar asombrados por ella, no solamente quedar inclusive golpeados, traspasados, Señor, pero sin responder y sin aceptar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Perdónanos si a veces somos así. Y por favor, ayúdanos a no perder estas preciosas oportunidades que tú pones delante de nosotros, Señor, para que podamos llevar tu mensaje, lo que hemos visto, lo que hemos oído, Señor, llevarlo a otros. Y así como tú nos has salvado a nosotros, tú quieres salvar a todos ellos, Señor. Ayúdanos y gracias, Señor, por hacernos parte de tu cuerpo. Gracias por hacernos parte del propósito que tienes, Señor. Gracias por hacernos tu iglesia y compartir, Señor, esta preciosa obra que haces aquí en la tierra, Señor. Gracias por salvarnos. Te adoramos, te amamos en el nombre de Jesús.